Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la sesión de el día de hoy. Les agradezco mucho a los que están conectados. Ya tenemos pues algunas semanas que por diferentes causas pues no continuamos con esta serie de talleres, pero lo bueno que ya estamos aquí. Esta sesión es la penúltima de lo que corresponde al todo el taller completo. Ya nada más nos falta una sesión que sería pues la siguiente semana. Entonces, si los ejercicios de la pasada sesión, me falta por subirlos, se los voy a poner. Pero para el día de mañana va a estar todo disponible para que puedan avanzar en los ejercicios y los que lo están haciendo, ¿no? El día de hoy tenemos igual 7 temas que se esperan que se realicen los ejercicios uno cada día. Y vamos a comenzar, no sin antes agradecerles, como siempre, que se tomen el tiempo por estar aquí, ese espacio en sus agendas que hacen para estar en estas charlas de 1 hora. Y pues vamos a comenzar. Los temas de hoy que vamos a ver es sobre la insuficiencia. Vamos a hablar también sobre la autoconfianza, los fracasos, el éxito, las excusas, nuestro entorno y los juicios. Cada uno de estos pequeños temitas que vamos ahorita a esclarecer, que vamos un poquito a ahondar dentro de ellos, pues va a tener su ejercicio, como ya bien saben, ¿no? Entonces, vamos con el primero. Vamos a hablar, sobre insuficiencia. Muy bien. La insuficiencia es ese sentimiento que nos ocurre a las personas cuando tenemos pues algo enfrente de nosotros que sentimos que nos supera. Es un sentimiento que es muy común que se genere a partir de edades tempranas, con la educación de los padres, en la escuela, con los amigos, los parientes, la familia. Siempre hay oportunidades para que dentro de esos entornos pues haya estímulos que nos hagan sentir insuficientes. Tanto porque nos miden con una vara que a lo mejor para nosotros es muy alta, dependiendo de las situaciones, como también nosotros aprendemos a medirnos de esa manera. Es normal que muchas personas, todos en algún momento de nuestra vida, nos sintamos insuficientes. Y puede ser por diferentes causas o lo dispare diferentes causas, como el hecho de sentir pues bastante inseguridad en nosotros mismos, como también el querer tener un nivel muy alto para ciertas personas o en algún trabajo o en alguna actividad. Porque queremos ser mejores, porque queremos darlo todo, porque queremos demostrar nuestra valía. Y muchas veces, al no tener alguna condición recíproca, al no tener una retroalimentación correcta, pues sentimos dudas de acerca de nuestro nivel de compromiso, de nuestro trabajo, de nuestro desempeño, de que si somos suficientes. Desgraciadamente, cuando una persona lleva su vida acumulando situaciones de insuficiencia, va a ser muy fácil que tenga o que caiga de repente en situaciones también en cuadros de depresión. Porque la depresión es que tiene como características dos emociones principales. Que primero pues es el sentimiento de pérdida o de abandono inclusive, y también el sentirnos insuficientes, que dependiendo de las prioridades que tengamos, del esquema de prioridades, ese sentimiento de insuficiencia se puede convertir tanto ayudar para que se genere o que se agudice un cuadro de depresión,
O también un cuadro de ansiedad cuando todavía no nos creemos totalmente esa insuficiencia, cuando tenemos miedo de ser insuficientes, es donde se provoca la ansiedad. Cuando ya nos sentimos insuficientes, eso se va tornando en depresión, porque yo no me siento capaz, porque yo no me siento suficiente para las personas, para mi trabajo, para mí mismo, para mi familia, para mis seres queridos. Entonces, es importante que sepamos hasta qué punto tenemos que demostrar ese compromiso o hasta qué punto nosotros vamos a poder saber que nos estamos midiendo, hablando de esa manera, de la manera correcta. Porque si no tenemos nuestros puntos de control, se podría decir, para saber en qué momento hemos alcanzado lo suficiente, tanto al momento de ser responsables en el trabajo, porque es un término que puede demostrar, dependiendo de la situación y de la persona, bastante ambigüedad. Cuando somos, por ejemplo, exigentes con nosotros mismos, cuando somos suficientemente comprometidos con la pareja, con la familia, con los amigos, y cuando estamos siendo comprometidos también con nosotros mismos. Entonces, es importante conocer nuestros puntos de control y saber cuándo hemos dado pues lo suficiente, cuándo hemos demostrado lo que nos toca, cuándo hemos sido totalmente coherentes con respecto a lo que intentamos demostrar. Por ende, si no nos conocemos a nosotros mismos, va a ser muy difícil que tengamos y que conozcamos esos puntos de control. Y las personas que pasan o que experimentan por este sentimiento de insuficiencia, pues determina y nos dice que no conocen sus puntos de control. Porque a pesar de que las demás personas son el trabajo, los amigos, la familia, la pareja, etc., de alguna u otra manera la dinámica que existe entre nosotros y ellos pues nos haga sentir insuficientes o estén propiciando un sentimiento de insuficiencia para nosotros. Una persona que verdaderamente se conoce y que esté seguro de sí mismo también, pues va a saber que lo que hizo, lo que dijo y lo que intentó hacer, pues fue lo que pudo o lo que estuvo al nivel o lo que era correcto o lo que meritaba la situación. Y no se va a sentir insuficiente a pesar de que las demás personas intenten hacerlo sentir así. No quiere decir que las demás personas o las demás situaciones se haga de manera totalmente con intención, ¿no? A veces es simplemente el dinamismo que hemos permitido que se establezca con diferentes personas o en diferentes contextos o en diferentes situaciones. También nosotros permitimos que las personas nos traten así, que nos traten con esa tendencia a hacernos sentir insuficientes. Entonces, por ende, como les digo, todo esto que hemos venido platicando desde la primera sesión del taller de autoconocimiento nos va a ayudar a que sepamos resolver cada uno de estos temitas, cada uno de estos cuestionamientos que les estoy proponiendo que se hagan para saber si estoy en lo correcto con respecto a mi actuar, a mi pensar de mí hacia los demás y de lo que obtengo y de lo que valoro de los demás hacia mí. Y bueno, vamos a ver el ejercicio que incluye este pequeño tema. Igual, vamos a respondernos las siguientes preguntas. ¿Me siento insuficiente? ¿Creo que nunca alcanzo lo que tengo? ¿Cuándo me siento así? ¿En qué momentos? ¿Con diferentes personas? ¿En qué situaciones? ¿Siento que no soy capaz? Igual. ¿Y qué tendría que pasar para sentirme alfa? Entre comillas, ¿no? Tomando ese término contemporáneo de ser alfas en algo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar para yo sentirme bien? Para yo sentirme top, para yo sentirme capaz. ¿En qué estoy basando mis puntos de control? ¿En qué estoy basando la regla con la que yo mismo me estoy midiendo? Es importante empezar a reconocer esa parte. Como les digo, hay veces que este ejercicio tiende a ser un poquito a profundizar más en nosotros, que es el camino que nos va a llevar el hacer los ejercicios anteriores. Entonces, si una persona intenta hacerse estos cuestionamientos sin haber pasado por todo el proceso que tenemos detrás con este taller, va a ser muy difícil para ellos responderse.
Entonces, esto es eh, eh, progresivo. Estos cuestionamientos que se van a plantear aquí van a ser progresivos, ¿no? Muy bien. Entonces, les recuerdo que cualquier duda que tengan o algo que quieran agregar, pueden poner en el chat, ¿no? Vamos con el siguiente temita, ¿no? El siguiente es autoconfianza. Se habla mucho de la autoconfianza en muchas partes, en muchas situaciones, ¿no? La autoconfianza va a depender y tiene mucho que ver también con el tema anterior, de sentirnos insuficientes. Uno alimenta al otro, básicamente, ¿no? Una persona que se siente insuficiente, pues también le falta trabajar en su confianza, en su autoconfianza. Y una persona que no sea o que le falte trabajar en su autoconfianza, también va a implicar situaciones en las que pues no se siente suficiente. La autoconfianza va a depender también de qué tanto nos conocemos a nosotros mismos. Como les digo, es progresivo de todos los temas que hemos hablado desde antes. Autoconfianza va a depender el que nosotros sepamos y estemos seguros de cada situación, de cada paso, de cada acción que tenemos en mente y que queremos dar. Y si lo queremos ver de otra manera más sencilla, o si queremos ponerlo en perspectiva un poquito más fácil, piensen en todas las personas en las que ustedes confían. Piensen en las situaciones en las que ustedes se sienten confiados o en confianza. Pueden ser lugares, instituciones, personas, amigos, situaciones inclusive, ¿no? Y empiezan a analizar poco a poquito qué características tienen esas personas, o por qué se sienten confiados, o por qué le brindan confianza a una persona. ¿Qué hace esa persona para que se gane su confianza? Para que ustedes confíen en ella. Si es honesto, si es íntegro, si es leal, si saben y tienen la certeza de que no los va a traicionar, digamos. Entonces, esos rasgos también, esas características, es importante que empecemos a buscarlas en nosotros. ¿Yo soy capaz de traicionarme a mí mismo? Yo creo que la mayoría podemos decir que no. Entonces también es un punto a favor para yo sentirme con cierta confianza, porque yo sé que me siento capaz de no hacer nada en contra de mi propio bien. Y también es importante saber y tener siempre presentes desde la primera sesión que les mencionaba, que no podemos tampoco esperar que las demás personas van a hacer el bien por nosotros. Tenemos que preocuparnos por nosotros mismos de manera genuina y de manera honesta. Porque no podemos simplemente depender de que las otras personas busquen nuestro bien si nosotros no estamos haciéndolo. Tenemos que confiar en nosotros mismos y ver esas características de las demás personas en nosotros mismos también. Hagamos esa comparación, esa analogía. ¿Por qué confío en mi pareja? ¿Por qué confío en mi mejor amigo? ¿Por qué confío en mis primos, en mi mamá, en mi papá? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué características tienen para que yo me sienta en confianza? Y ¿en qué momento puedo encontrarlas en mí también? Y para eso también nos va a servir el siguiente ejercicio. La primera pregunta que nos vamos a plantear es: ¿confío y creo en mí? Es fácil, digamos que responderla a veces, de decir, no, pues sí confío, ¿no? Porque como que va en contra de nuestra naturaleza decir que yo no confío en mí mismo. Pero ¿de verdad lo hacemos? En el sentido de que de verdad conocemos nuestras capacidades y hasta dónde llegamos y lo que soy, totalmente y absolutamente capaz de hacer de manera sincera. Hay veces que el solo hecho de dudar de hasta dónde podemos llegar, lo que yo merezco, que es algo que hemos hablado antes, y de lo que yo soy capaz, es un síntoma, es un rasgo de que nos falta trabajar en nuestra confianza, ¿no? La siguiente pregunta que nos vamos a responder va a ser: ¿me veo débil o fuerte a mí mismo, a mí misma? ¿Por qué lo hago? ¿Qué razones hay para que yo no me vea fuerte a mí mismo? Y también puedo identificar su origen, o sea, el por qué. ¿De dónde viene el hecho de que por qué hago que yo no me veo? ¿Qué me hace no verme a mí mismo fuerte? ¿No? O que también me hace verme fuerte a mí mismo.
Si por alguna razón no nos vemos fuertes a nosotros mismos, tenemos que buscar por qué lo hacemos o por qué no lo hacemos más bien. Y saber si podemos identificar la causa. Por lo contrario, si sí nos vemos fuertes, somos capaces de vernos fuertes en alguno u otros aspectos, porque tenemos que considerar que no siempre vamos a vernos fuertes en todos los ámbitos de nuestra vida. Hay que ser también un poquito más específicos. Hay veces que a lo mejor con respecto a las situaciones de trabajo, yo me siento fuerte, me siento confiado. Pero cuando se trata de hacerme valer lo que yo quiero, lo que yo necesito con mi pareja, a veces no nos vemos tan fuertes como el trabajo. No defiendo mis ideas y mis principios, a lo mejor en otros contextos, con otras personas. También tenemos que saber identificar esa parte. ¿Por qué lo hacemos? ¿Y de dónde viene ese origen? Por el contrario, en las ocasiones o en los contextos en los que digamos, sí, yo me siento fuerte, sí, yo me siento capaz, yo me veo alfa, entonces hay que saber también por qué lo hacemos y y también identificar el origen del por qué yo me siento confiado en ese aspecto, en ese contexto, en el trabajo, por ejemplo, y tratar de replicarlo en todos los aspectos de mi vida. Tratar de llevarlo, la confianza que yo siento en mí mismo en el trabajo cuando yo digo, hago, pido algo, o solicito, o ordeno, dependiendo del caso, o yo digo, sí, esto se hace así porque así, con esa seguridad, trasladarla a otros aspectos donde tenemos que reconocer a veces que no lo somos tanto. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Identificando y sabiendo por qué lo hacemos y juntando las características de todo eso positivo y fuerte que nos hace sentir bien a nosotros mismos. Muy bien. El siguiente punto son los fracasos. Yo creo que la mayoría de las personas pues sabemos identificar en qué momento nos sucede o nos pasa un fracaso. Todas las personas hemos sentido fracasos en nuestra vida, los hemos experimentado. Y el fracaso no es algo más allá que algo que no salió como nosotros queríamos. Algo que no salió como nosotros esperábamos, o nosotros planeamos, o nosotros estábamos seguros de que iba a pasar. Hay veces que de manera subyacente nos sentimos fracasados y también nos da miedo aceptarlo, o también nos da miedo verlo o reconocerlo, porque la palabra fracaso es demasiado fuerte, muy pesada para nuestra autoestima, claro está, para nuestra seguridad también. Pero hay que reconocer que también vamos a aprender cada uno de nuestros fracasos. Vamos a aprender qué salió mal con una persona, con un trabajo, con una situación, con la familia, con un pariente, con mí mismo. Es importante analizar y ver un poquito en retrospectiva, no pensando, ay, si hubiera hecho esto, si hubiera dicho lo otro, porque no nos van a sacar de esa sensación de insuficiencia también, de haber sido tonto o de haber sido descuidado, y eso no nos va a servir. De nada me sirve recalcar y reforzar el hecho de saber que fui descuidado, o que fui distraído, o que fui infantil, o que fui inmaduro al momento de decidir las cosas que me llevaron a una situación que yo puedo identificar como fracaso. Entonces es importante aprender de ellos mejor. Es importante conocer las causas, pero no simplemente culpándonos a nosotros mismos, sino sabiendo qué cosas estuvieron afectando nuestro entorno en ese momento. Que esas cosas que pueden estar afectando en nuestro entorno en ese momento, pues pueden ser también situaciones de la crianza, porque hay una influencia muy grande, negativa a veces, de nuestra familia, nuestro entorno, los amigos, la escuela, etcétera, que nos hizo que fuéramos desconfiando nosotros mismos y que hiciéramos las cosas, pues a lo mejor no con el compromiso que merecían, y eso no nos llevó al éxito, sino que nos llevó pues al fracaso. Vamos a ver los ejercicios que hay para este pequeño temita. Primero nos vamos a preguntar, ¿qué es lo peor que podría pasar si fracaso? Hay veces que es muy importante hacernos esta pregunta cuando estamos intentando atrevernos a algo y ser objetivos, porque hay que reconocer que muy pocas cosas nos van a causar que nos
que nos muramos de dolor, que nos muramos de tristeza, que nos muramos de vergüenza. Si no nos atrevemos, no vamos a saber. Y si nos atrevemos y fallamos, es un aprendizaje, es una falla, es una manera de cómo no hacer algo. Es un proceso del cual ya no voy a volver a seguir si lo aprendo, si lo reconozco, si soy capaz de analizarlo. Si soy una persona que va a seguir repitiendo las situaciones y repitiendo las decisiones y repitiendo las cosas, entonces no estoy teniendo ningún aprendizaje. Pero también eso tiene que ver con todo lo que nos rodea, con todo lo que influye en nosotros para la toma de decisiones. Y ese todo pueden ser problemas, situaciones negativas que andan a mi alrededor, la dinámica familiar, con la pareja, con los amigos, con la familia, la influencia de la familia sobre mí, el trabajo, y demás cuestiones que a veces que minimizamos a la hora de tomar eso. Por ejemplo, hay cosas que podríamos decir, ¿qué pasaría si se le cae, si se le descompone una bujía a un automóvil? Una bujía es una cosita pequeñita a consideración y comparándolo con el resto del auto, con el resto de otras cosas y del tamaño completo, ¿no? Es una pequeña parte. Pero ¿qué pasa si no la tiene? Pues no enciende, va a tener problemas para encender, no va a servir y no vas a tener, si no tenemos experiencia, no vamos a tener idea de qué es lo que está pasando. Y por más pequeño que sea, pues puede causar de que no seamos funcionales, no sea funcional ese auto. Nosotros también. Hay cosas que a veces minimizamos, como situaciones de familia, la manera en que nos crearon, la situación de los papás, lo que yo creía desde pequeño, la manera en que me educaron, la manera en la escuela, los amigos, la pareja que yo tuve durante 20 años y que yo me trató mal, o qué sé yo. Un montón de situaciones que pueden influir en cómo nos estamos ahorita. Porque recuerden que nuestro yo de ahorita es el resultado de todos esos momentos y días y horas y situaciones de experiencia que nos han llevado hasta este punto. Somos el resultado de un montón de consecuencias. Y obviamente algunas consecuencias van a ser malas y algunas consecuencias van a ser buenas. Y dependiendo de cómo se ajuste la balanza, va a ser la situación en la que nos encontramos ahorita. Entonces, cada situación puede influir. Entonces, eso va a influir, como les digo, para saber y de qué manera vamos a atacar esas fuentes de que no me hacen confiar en mí mismo. Pero bueno, estábamos con los fracasos. Y decía, ¿qué es lo peor que podría pasar si fracaso? Si, por ejemplo, digamos una situación sencilla, que los jóvenes cuando quieren tener novia y quieren decirle a esa persona con la que empiezan a salir o que ni siquiera le hablan, pero quieren decirle que sea su novia, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que les diga que no. Pero hay que reconocer que esa situación, ese paso, ese entorno, ese escenario es sumamente y absolutamente terrible para muchas personas. Les causa mucho estrés, ¿no? Y también, pues en nosotros, en diferentes contextos, pues vamos a identificar también lo propio, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Analicémoslo. Hay veces que las consecuencias las estamos sobreestimando, ¿no? Y el siguiente es, ¿cuándo siento que fracaso? ¿Qué son esos detalles, esas características que me hacen pensar a mí que he fracasado en algo? La retroalimentación de las personas, el cómo me juzgo a mí mismo, los resultados que yo veo y que yo esperaba más o que a lo mejor me estoy exigiendo demasiado, ¿no? Eso lo vimos ahorita. El siguiente punto es ¿qué puedo aprender de ello? Como les dije, si cuando fracasamos o cuando fallamos no aprendemos por lo menos esa manera de no hacer algo, entonces ahí una situación en la que hemos perdido nuestro tiempo, en la que no ha servido para nada ese esfuerzo y ese dolor o esas situaciones difíciles que nos hizo sentir ese fallo. Eso sí se podría considerar como un fracaso. Muy bien.
El siguiente, pues es todo lo contrario. El éxito. ¿En qué momento nos sentimos que hemos tenido éxito? Y también está relacionado con lo que les decía hace ratito. De con qué vara nos medimos. Con qué nos estamos comparando. El éxito va a ser muy diferente para todas las personas. Yo puedo considerar, debido a ciertas características, a ciertas situaciones, a ciertos momentos o eventos que me pasen en mi vida, que estoy teniendo éxito o que no lo estoy teniendo. Pero ese nivel, ese rango, va a ser diferente para todas las personas. A lo mejor una persona puede considerar que ha tenido éxito porque logra darle bienestar a su familia. A lo mejor otra va a decir que tiene éxito porque logró llegar a la cúspide de su desarrollo profesional, por ejemplo. Otro porque tiene los bienes y servicios que en algún momento soñó y quiso en tiempo atrás, digamos, ¿no? Otro porque a lo mejor se siente con la solvencia completa como para hacer, comprar y decir cualquier cosa. Va a haber diferentes situaciones, diferentes características para que una persona pueda sentir que ha tenido éxito en los diferentes aspectos de su vida. El éxito va a ser diferente para cada persona. Y si intentamos todo el tiempo compararnos con las demás personas, con su vara o con su nivel de lo que consideran éxito, pues vamos a vivir un gran tiempo frustrados muy probablemente. Pero bueno, vamos a ver el ejercicio que va a hacer para este tema. El primero, ¿qué significa éxito para mí? ¿Qué estamos hablando ahorita? La siguiente pregunta que nos vamos a responder es, ¿qué tendría que pasar para sentirlo? ¿Qué acciones, qué situaciones, qué eventos tienen que ocurrir en mi vida para que yo me sienta exitoso? Y por último, ¿qué me detiene para lograrlo? Hay veces que hay situaciones que ahorita vamos a ver, de miedo, de situaciones de temor a algo, que nos hacen no atrevernos, que nos hacen no hacer eso que el resultado nos va a hacer sentir exitosos. No nos atrevemos, ¿no? Entonces, ¿qué nos detiene para lograr el éxito? Para alcanzar esa situación, ese lugar, ese evento, ese escenario en el cual yo me pueda sentir exitoso. Muy bien. El siguiente temita, vamos a ver, son las excusas. Todo el mundo conocemos las excusas. Todo el mundo las utilizamos. En toda situación somos capaces de poner excusas. Y en nuestra cultura, en nuestra sociedad, también es muy común pues utilizar todo tipo de excusas en toda situación. Y aquí viene lo que estaba relacionado con lo anterior. ¿Qué nos detiene para lograr el éxito? Pues las excusas. ¿Qué nos impide atrevernos a hacer algo? Las excusas. ¿Y por qué vienen las excusas? Perdón. Pues porque es un miedo, es un temor, una situación ante algo que queremos hacer. Es que sentimos que vamos a fracasar inclusive. Es esa sensación de que no voy a ser capaz de algo y que prefiero no intentarlo. Las veces que por ejemplo nos invitan a algún lugar, las veces que, volviendo al tema o volviendo al ejemplo del chico que quiere pedirle que sea su novia a una chica, todo el montón de excusas que puede tener en su momento, son miedos, son situaciones de aversión, situaciones de aversión que podemos considerar en algún momento que nos hace sentir que vamos a fracasar. Entonces, es importante plantearnos con honestidad si nosotros tenemos excusas. Muchas veces, vamos a empezar aquí con los ejercicios. Muchas veces el hecho de excusarnos ante poner esos pretextos, ¿no?, ante diversas situaciones, es una manera de protegernos a nosotros mismos, porque no queremos sentirnos mal.
porque no queremos pasar por un trago amargo, el cual nos va a llevar a una situación difícil, a una situación vergonzosa, a una situación desafortunada inclusive. Y yo no me quiero sentir así. ¿Y por qué? Por la experiencia, también por la influencia de los demás, por lo que veo y de la manera en la que yo también me mido con las demás personas. Pero vamos a ver los ejercicios que nos vamos a plantear. Primeramente, ¿me escudo en excusas o me pongo al mando? Tomo las riendas de lo que tengo que hacer. ¿Cuándo busco excusas? ¿En qué situaciones? Porque hay que reconocer que a veces las situaciones varían. Hay veces que con el ramo personal a lo mejor somos atrevidos y lo que es con nuestra dinámica social con las demás personas, nada nos detiene, nos sentimos seguros nosotros mismos, no ponemos excusas. Pero en el trabajo somos distintos, o con la familia somos distintos, o con la pareja somos distintos. ¿Cuándo buscamos excusas para algo? Hay veces que inclusive con nuestro desarrollo personal ponemos excusas. ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Qué nos hace sentirnos así? Luego, ¿de qué me protejo con las excusas? Muy probablemente pueden identificar, como les decía hace ratito, situaciones en las que yo no quiero sentirme mal, yo no quiero sentirme menos si algo no pasa como yo puedo, si experimento el fracaso, ¿no? Como les digo, todos esos temas están relacionados unos con otros. Las excusas son por nuestro miedo al fracaso, porque nos medimos y somos de manera incorrecta y nos hace sentir insuficientes con las demás personas y no podemos ver, no nos planteamos bien nuestros puntos de control para encontrar el éxito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que cada uno de estos ejercicios lo hagamos con honestidad, porque si no, es fácil perdernos, ¿no? Dentro del objetivo, dentro de lo que se intenta alcanzar con estos ejercicios, ¿no? Muy bien, vamos por lo siguiente. Nuestro entorno. Nuestro entorno nos va a plantear diversas situaciones, nos va a plantear diversos escenarios, obviamente, ¿no? Nuestro entorno es todo lo que nos va a afectar y lo que nos va a influir a la hora de tomar decisiones, a la hora de no tomarlas inclusive, y sobre todo influye en la perspectiva que yo tengo de mí mismo. Es importante juntarnos, diciéndolo en términos sencillos, juntarnos con personas que nos aporten, juntarnos con personas que nos rodeen, personas que sean positivas para nosotros. De nada sirve personas que tengan una nube arriba de ellos todo el tiempo y esa lluvia que le está cayendo a ellos también nos caiga a nosotros. Y no se trata de sentirnos mejor personas que los demás, simplemente porque es importante alejarnos de la toxicidad de las demás personas. Y aquí es donde vamos con un término bastante contemporáneo, que es de las personas tóxicas, ¿no? Una persona tóxica, pues, hace referencia como comparándola con la toxicidad que puede presentar una sustancia radiactiva. ¿Se imaginan? O sea, la contaminación de algo que puede ser radioactivo. Si tenemos un metal, un elemento, lo que sea, o basura, desecho, que puede ser radioactivo, todo lo que esté a su alrededor, si no está debidamente sellado, ¿no? Todo lo que esté a su alrededor se va a ver afectado, se va a contaminar. Igual las personas tóxicas, todos los que estén a su alrededor van a contaminarse de esa toxicidad, de esa mala vibra, si lo quieren ver así, de esa negatividad inclusive. Entonces, es importante rodearnos de personas que nos aporten. De no personas tóxicas, de no personas que nos hagan arrastrarnos al hoyo que ellos mismos están arrastrando. Ellos ya serán responsables de qué manera viven su vida y de bajo qué prioridades toman sus decisiones. No permitamos que influyan en nosotros, no permitamos que eso nos contamine. Es importante hacer un análisis de las personas y de nuestro entorno para saber qué es lo que tenemos que quitar, qué es lo que tenemos que cambiar, hacia dónde inclusive nos tendremos que mover. Y para eso vamos con las siguientes preguntas. La primera, ¿con quién hablo? ¿Qué tipo de personas? Amigos, compañeros de trabajo, desconocidos inclusive. Luego, ¿de quiénes me rodeo?
Porque también no necesariamente hablamos con lo que nos rodeamos o nos rodean con quienes hablamos, ¿no? Luego, busco aprobación ajena y mi círculo comparte mis intereses e ideología. En este último punto, nos vamos a dar cuenta, inclusive, de manera quizás más fácil, si algo no corresponde a nosotros, o nosotros no correspondemos a ello, si nosotros no compartimos esos intereses. Si, por ejemplo, yo soy una persona que me gusta la música clásica, digamos, no me gusta a mí, pero es un decir, y que no soy una persona que me guste beber y que no me gusta, por ejemplo, salir de noche y etcétera, y todas las demás personas son totalmente lo contrario a mí, todo el tiempo va a haber situaciones inconvenientes. Voy a estar buscando, inclusive en el punto anterior, aprobación de los demás, porque no me voy a sentir perteneciente. Y si yo no me doy cuenta de quién soy y no me doy cuenta de con quién me rodeo, pues no me voy a dar cuenta si estoy siendo totalmente coherente con lo que yo soy y con mi entorno. Es un decir, ¿no? No quiere decir que las personas que tengan diferentes aficiones a mí sean pues malos, ¿no? Pues simplemente por poner un ejemplo. Obviamente las situaciones que verdaderamente importan o que son más trascendentes son de aquellas personas que ante una situación prefieren no hacerlo, que ven todo negativo, que ven todo que no va a salir, que nos incitan a no atrevernos inclusive, que nos recuerdan nuestros errores, que nos recuerdan nuestras situaciones de oportunidad todo el tiempo, que nos recuerdan, por ejemplo, que su pensar o todo el contexto nos hace sentirnos no capaces con algo. Esas son las personas negativas, esas son las personas tóxicas y de las que pues nadie debería de rodearse. Muy bien. Vamos con el siguiente tema, me parece que es el último. Es que hablemos sobre los juicios. Todas las personas emitimos juicios. Y viendo de manera sencilla, juzgamos porque también nos sentimos juzgados. Entonces, en nuestra vida todo el tiempo van a haber juicios emitidos de mi persona hacia los demás, de mi persona hacia mí y de los demás hacia mi persona y de los demás hacia una tercera persona en la cual yo voy a tener la oportunidad de decidir si contribuyo también a ese juicio o no. Son lo que conocemos como críticas, como quejas, ¿no? El que una persona sea demasiado juiciosa le va a decir que también no está seguro de sí mismo, que también siente que en algo no está siendo completo, que no está siendo competente, que no está siendo suficiente inclusive, porque se va a sentir juzgado también, se va a sentir inseguro y va a pensar que todo el mundo está viéndolo con un ojo crítico, que todo el mundo está analizándolo con una lupa para ver de qué manera hace las cosas, o de qué manera decide, de qué manera habla, de qué manera se comporta, o las acciones que toma. Y hay veces que nosotros, también intentando saber si es cierto, juzgamos a las demás personas, en diferentes contextos, bajo diferentes circunstancias, con diferentes temas, pero todos estamos a merced de este tipo de situaciones. Todos podemos emitir juicios y todos en algún momento lo hemos hecho, de manera negativa, de manera positiva. Si fuese un juicio que fuera una crítica constructiva, pues bienvenida, qué bien, me va a ayudar a crecer o te va a ayudar a crecer. Pero si no lo es, y hay que reconocer que la mayoría no lo son, que todo el tiempo los juicios son un poco malintencionados, pues de nada me va a servir a mí emitirlo, de nada le va a servir a la persona recibirlo, y de nada me va a servir a mí tenerlo también si yo lo estoy sintiendo para mi persona. Entonces, hay que reconocer si estamos emitiendo juicios y en qué momento. Y para eso es el siguiente ejercicio. Primero preguntarnos, ¿juzgo a los demás? Recuerden que un juicio va a ser desde una crítica, desde una queja, desde que estamos evaluando el desempeño, la acción o el pensamiento de otra persona. Luego, ¿para qué lo hago? Para sentirme yo mejor yo mismo, para minimizar a la otra persona, para poner en evidencia. ¿Para qué lo hago?
me siento superior a otros cuando emito juicios. Es importante saberlo, porque hay veces que hay que reconocer que emitimos juicios para minimizar a las otras personas, para yo sentirme mejor. Y muchas veces hay un sentimiento y una emoción subyacente debajo de esas personas, de esa actitud de las personas que se la pasan criticando o que se la pasan emitiendo juicios para sentirse mejor, porque desean que no vean sus propias áreas de oportunidad, que no se pongan en evidencia ellos mismos. Por eso buscan poner en evidencia a los demás. ¿Parece obvio? Pero si parece obvio es porque lo es. Luego, siento que me juzgan. ¿Cómo me hace sentir eso? ¿Cómo me hace sentir el yo sentir que me están juzgando? Y bueno, este es el último ejercicio. Hoy nos fuimos un poquito rápido. Siento que fueron temas bastante pues digeribles. No sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran aclarar, que quieran que ahondemos en este momento. En la sesión de la vez pasada, todavía no lo subí en internet, pero la voy a subir. Va a estar disponible mañana junto con esta, y también los ejercicios. Yo espero que si se atreven a hacer algunos ejercicios que estamos planteando, pues también hagan los anteriores, porque si no se van a sentir un poquito confundidos a la hora de hacer uno de los últimos cuando no hemos hecho los primeros. Esto es un proceso que vamos a empezar a autoconocernos. Esto nos va a ayudar a mejorar nuestro autoconocimiento. Va a ser muy difícil que contesten de los últimos ejercicios sin haber llevado todo ese proceso de paso a pasito, irnos conociendo a nosotros mismos. Y como el ejemplo que les decía hace ratito de la bujía en los autos, aunque parezcan pequeñitas, aunque parezcan muy obvias estas preguntas, nos van a ayudar para ir reforzándonos poco a poco. Es por eso que esto es de manera parcial. Esto es que los ejercicios se hacen diarios, para que nosotros poco a poco vayamos avanzando y vayamos cuestionándonos y poniéndonos en... Si tenemos un conflicto con alguna de estas preguntas, es bueno también, porque sabemos y vamos a reconocer que en esa parte tengo que trabajar. Entonces, tenemos que ir avanzando poco a poquito. Veo que alguien está escribiendo, así que voy a esperar a que formule su pregunta. Dice Elvira: creo que mucho es por prejuicios de uno mismo. Si nos autosaboteamos o cuando idealizamos de más las cosas, tal vez. Sí, todo eso tiene que ver con la manera en la que estamos midiendo a los demás y midiéndonos a nosotros mismos. A veces que somos demasiado exigentes en lo que yo espero de mí mismo o en lo que yo espero de los demás. Hay veces que es todo lo contrario, que yo espero mucho de mí y la exigencia hacia las demás personas la tengo por debajo. También está mezclado con la importancia que yo me doy a mí mismo y la importancia que yo le doy a los demás. Es importante, como en alguna vez les mencioné, que ante toda situación, ante todo contexto, ante todo escenario, que lo veamos en cuestión, si es posible, de nuestra dignidad en todo momento. Es importante que jamás pongamos nuestra dignidad por debajo de la dignidad de otras personas, ni por arriba tampoco, porque todos somos iguales. En algún momento, prioridad ante las cosas podrá ir fluctuando, pero eso no implica que yo sea menos, o que otra persona sea más, o que yo sea más y que otra persona sea menos. Es importante reconocer y recordar siempre que somos iguales, que yo importo. Dependiendo de la urgencia de la situación, podremos reacomodar las prioridades, ¿no? Como decir, por ejemplo, no es malo decir que, por ejemplo, hoy no iba a hacer nada y estaba dispuesto pues a comerme unas botanitas y ver una película en casa. Y de repente recibo una llamada de un amigo que tiene un problema y que necesita que le ayude si yo no estoy ocupado. Entonces, esa es una oportunidad para en ese momento reajustar nuestras prioridades. Si nosotros reconocemos que pues no tenía mucha importancia o no era tan prioritario o tan indispensable lo que yo tenía planeado por hacer. Dice, ¿cómo mediar ese nivel de exigencia? Tanto para nosotros mismos como para los demás.
Todo el tiempo va a ser un proceso. Perdón. Si no nos conocemos a nosotros mismos, va a ser muy difícil que yo también sepa de qué manera voy a exigirme a mí mismo, hasta dónde lo puedo hacer, de qué manera voy a nivelar y voy a equilibrar todos los aspectos de mi vida, responsabilidades, deseos, situaciones en las que me gusta o en las que yo quiero complacer a los demás, situaciones en las que yo siento que debo, es mi obligación hacer algo, o en las que quiero hacer algo, identificar todo eso. Es importante que el ir avanzando en estos ejercicios también es irlo poniendo en marcha cada cosa que nos planteamos. Porque si por ejemplo, sobre los ejercicios de juzgar a los demás, que tenemos esta quirita por ejemplo, y los cumplimos y yo me doy cuenta de que juzgo o que todos los demás juzgan, o yo me doy cuenta con los ejercicios de que me rodeo de personas que no son benéficas para mí o que no me dejan nada bueno, y de todas maneras no hago nada, y de todas maneras no me aparto de esos círculos que son negativos para mí, pues entonces va a ser muy difícil que avancemos o que nos demos cuenta de otras cosas o que podamos cambiar algo si no empezamos por las pequeñas cositas. Y lo primero que hay que comenzar es tener siempre presente que nosotros somos los únicos que vamos a hacer o que podemos garantizar que siempre vamos a ver por nosotros mismos. Claro, si tenemos suerte, vamos a tener personas a nuestro lado, parejas, amigos, familia, que también van a buscar nuestro bienestar por la interacción que puede haber entre nosotros. Pero pues no tenemos que confiar siempre en que las demás personas pues van a hacer algo por nosotros o van a hacer lo necesario por nosotros. Yo también tengo que ver por mí. Yo soy el primero que se debe preocupar por mí. Y si yo tengo la suerte de que las demás personas también se preocupen por mí, pues qué bueno. Pero yo soy el primero que se tiene que preocupar por mí. Va a ser muy difícil también si una persona no se preocupa por sí mismo, no se da valor a sí mismo, cosas que hemos visto en otros temas, y que otras personas también lo hagan, y que otras personas también le den valor, y que otras personas lo pongan en prioridad, o que los pongan a un nivel de importancia. Entonces, es importante comenzar con nosotros mismos. Muy bien. Está escribiendo María, creo, sí. Vamos a ver qué tiene que decir. Aprovecho para decirles que en agosto se va a estar ofreciendo un taller en 3 semanas. Ese sí es de paga para los que quieran invitar a alguien o quieran participar inclusive sobre la confianza, para desarrollar una confianza de acero. Así se titula el taller. La información me la pueden pedir a mí directamente sobre los temas, sobre las fechas. Las fechas van a ser el 6, el 13 y el 20. Sesiones en vivo de 4 horas cada una. Vamos a presentar yo y un compañero también experto en los temas que va a dar, Ricardo Lúa se llama, y pues esperamos contar pues con las personas interesadas. Bueno, dice María, me doy cuenta que he emitido juicios hacia una persona que las actitudes que he visto de esa persona no me agradan. Como lidio con esa persona si tengo que tratar con ella en el trabajo sin emitir juicio sobre lo que veo que no me agrada. Bueno, al momento de emitir juicios es porque pensamos también que las demás personas están emitiendo juicios sobre nosotros. Hay veces que en el trabajo, dependiendo de las situaciones, dependiendo del contexto, dependiendo de las dinámicas que hay, nos podemos sentir, o inclusive no simplemente sentirnos, sino que estar siendo víctimas. Es una palabra muy fuerte, pero a veces sí lo es. Víctimas de prejuicios o víctimas de actitudes que nos minimizan o víctimas de personas que tienen un pensamiento que nos menosprecia, se podría decir, a nosotros o a nuestras actividades.
Entonces, si nosotros sentimos o tenemos pruebas o evidencia de que en algunas situaciones nos hemos visto incluidos así, o que hemos sido juzgados de esa manera, o que han tenido prejuicios para nosotros, de nuestro trabajo o de nuestras responsabilidades o nosotros mismos, es muy fácil que también nosotros sintamos la necesidad o el impulso de juzgar a las otras personas, porque queremos equilibrar esa dinámica, se podría decir. Si en nuestro trabajo, en diferentes situaciones, nos hemos visto envueltos en contextos o en eventos en los cuales yo sé que le dieron menos valía a mi trabajo de la que yo le doy, de la que yo reconozco y de la que yo sé que tengo, pero que por cuestiones de trabajo, por los procesos, por cómo es la vida inclusive, así se han dado las cosas. Va a ser muy fácil que nosotros también sintamos ese impulso por juzgar a los demás. Porque yo también quiero que también de ellos, también de esas personas, se den cuenta de que él sí falla en su trabajo, de que él sí tiene actitudes que sí son negativas, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí viene muchas veces el origen de ese tipo de necesidad o de impulso de juzgar a los demás. Es difícil no emitir juicios, pero si empezamos a intentar separar esa retribución emocional que nos da el hecho de ser reconocidos en el trabajo y la alimentamos con nuestro propio valía, con nuestro propio autorreconocimiento, va a ir disminuyendo poco a poco ese efecto que causan en nosotros esos juicios emocionales que nos hagan. Porque una cosa hay que reconocer, que a lo mejor las personas hablen de nosotros o hagan inferencias sobre nosotros, pero que nuestro trabajo demuestra otra cosa, y que esos juicios o que esos comentarios o cualquier situación en la que nos vayamos visto inmiscuidos no pase mayores, pero obviamente nos incomoda, obviamente nos molesta, obviamente nos da coraje, obviamente no nos gusta. Entonces, si así es, y es únicamente, una situación pues de emocional, se podría decir, entonces quiere decir que es posible dejar de darle esa importancia, pero también tiene que aumentar el nivel de autorreconocimiento que yo tenga por sí mismo. Y mientras lo vaya reconociendo, mientras yo vaya poniendo en perspectiva las cosas que de verdad importan, que yo vaya reajustando mis prioridades y la balanza de lo que son las cosas que a mí me deben de importar, poco a poco también yo voy a ir minimizando el efecto que tengan sobre mí esos juicios que en realidad pues no afectan más allá de lo emocional quizás, ¿no? Ahora, que si afectan en mi trabajo o en cosas que tienen una consecuencia más grave, entonces también al mismo tengo que demostrar mi valía, a lo mejor no juzgando, o no siendo tan negativos en la manera de enjuiciar a las demás personas, porque de alguna manera estamos sintiendo ese como que sentido de culpa, a lo que mencionas, de que no te gusta dar como que esos juicios, o no te gusta ser una persona así. A lo mejor habrá maneras diferentes de evidenciar la situación para que a mí no me afecte, si me está afectando directamente en mi trabajo. Si me está afectando de manera emocional, de manera interior únicamente, y no tiene mayores repercusiones en mi trabajo, mis actividades y demás, entonces es capaz de yo mismo irlo minimizando. Pero si tiene repercusiones en mi trabajo, entonces tengo que encontrar la manera correcta de poner en evidencia esa situación, para no sentir que estoy siendo demasiado juicioso. Muy bien. ¿Alguien más tendrá una pregunta o algo que quiera agregar? Si no hay nada más que agregar, pues entonces les agradezco mucho que hayan compartido esta hora conmigo, este tiempo que se dieron en sus agendas, este espacio que se hacen estas veces que hemos tenido los talleres. Me comprometo con ustedes a tener para mañana tanto haber subido esta sesión para que pues otras personas a las que ustedes inviten la puedan ver offline, ¿no? Como también subir los ejercicios que faltan de la sesión pasada y los ejercicios de hoy. Entonces, si no hay nada más que mencionar,
pues les agradezco mucho nuevamente. Yo me despido, mi nombre es Alberto Félix y que tenga una excelente semana. Cuídense mucho, traten de hacer los ejercicios y aquí estamos. Hasta luego. Bye.